Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, parte 4 de la actualización jurisprudencial del 7 de diciembre del 2018. Impresionante, 242 nuevas tesis y jurisprudencias de la primera sala. Qué bueno, pues salió todo lo pendiente seguramente. Vamos a la 253 del 2018. Inmediatez procesal como criterio de resolución de conflictos. Los tribunales deben descartar toda interpretación de su concepto que permita reprochar la intención de hacer valer una versión estratégica de la defensa. Eh, la lógica es simple, dice la tesis en la parte final. Cuando la acusada compite sin contar con medios efectivos de defensa, la acusadora goza de una ventaja injustificada. Esto es incompatible con la condición que legitima el uso del derecho penal en nuestro orden jurídico, a saber, la obtención de una verdad ceñida a los límites de razonabilidad que la Constitución ha impuesto en su catálogo de derechos. Por tanto, para que los tribunales estén en aptitud de continuar utilizando el concepto de inmediatez procesal como un criterio de resolución de conflictos, deben descartar toda interpretación de este que permita reprochar la intención de hacer valer una versión estratégica de la defensa, o sea, una versión protectora. Vamos a continuar. Inembargabilidad del salario de los trabajadores al servicio del Estado. La proscripción contenida en el artículo 434, fracción 11ª del Código Federal de Procedimientos Civiles, se refiere al salario integrado. Eh, También esta misma no es inconstitucional ni inconvencional que sea inembargable, no transgrede el principio de seguridad jurídica. Impedimento previsto en el artículo 51 cuarto de la Ley de Amparo: no puede presumirse la pérdida de la imparcialidad de quien dirige o preside órganos y dependencias del Estado con atribuciones legales para actuar en juicio y después se convierte en juzgador. Interesante interpretación. No se surte la causal de la fracción sexta cuando un juez de distrito es autoridad responsable en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento. Muy adecuada esta jurisprudencia. Si vemos esta 19 de septiembre del 2018, para que no se actualiza la causa prevista en el 51 sexta si un juez de distrito es autoridad responsable en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento. Dice, si bien de una interpretación literal debería concluirse que los juzgadores deben impedirse de conocer un juicio de amparo cuando sean autoridades responsables en un asunto similar, lo cierto es que esta no es una interpretación satisfactoria. El hecho de que un juez de distrito se haya pronunciado en un asunto semejante, adecuado como juez de instancia, no configura un riesgo de pérdida de su imparcialidad. Los elementos que se toman en consideración son distintos. Dice, por lo tanto, se debe hacer una interpretación teleológica del artículo, estimar que únicamente se actualiza la fracción sexta del 51 cuando el juzgador tenga el carácter de quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo similar de su conocimiento. Es importante señalar que esta interpretación no implica en juez de distrito que no esté en su puesto, no deba con fundamento del 51, pues si se surte otra causal, hacerlo. Se actualiza el 51 cuarta cuando el juzgador se pronunció en la secuela procesal que define la litis relacionada con el acto de amparo, imparcialidad judicial, su contenido, dimensiones y prueba, identidad de género autopercibida, la reasignación sexogenérica, requisitos que debe cumplir el procedimiento para la adecuación del acta de nacimiento y demás documentos de identidad. Los artículos 676, 676 y 708 del Código Civil para el Estado de Veracruz permiten una indiscriminación indirecta o por el resultado y por ende son inconstitucionales. Las normas que prevén el procedimiento relativo ante autoridad judicial constituyen un sistema normativo y basta la aplicación de una sola de estas. Todos son temas de Veracruz. La adecuación del acta de nacimiento de autoridad judicial es inconstitucional. El procedimiento idóneo para la adecuación del acta de nacimiento es el de la naturaleza formal materialmente administrativa. Esta, la jurisprudencia 73 del 2018, herederos están legitimados para promover juicio de amparo en defensa de la masa hereditaria si no se ha designado interventor o albacea de la sucesión, o si estos se niegan a promoverlo previo requerimiento efectuado por el heredero, legislación en Tlaxcala. Guarda y custodia cuando uno de los progenitores ha incumplido sistemáticamente con el régimen de visitas, convivencias conforme al interés superior del menor, modificarla. Garantía de audiencia del demandado que no fue debidamente llamado al juicio de origen en el que fue condenado, efectos de la concesión del amparo. Y en la parte conducente dice, no debe esperarse a que exista una acción por parte del codemandado que pagó
para exigir la parte correspondiente a dicho pago, sino que debe tutelar el derecho de audiencia. ¿Qué más tenemos? Estímulo fiscal, no contraviene la competitividad. El artículo 19 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito otorga una facultad discrecional para que el endosante pueda afectarlo tanto en el título de crédito como en hoja adherida, en banco, en materia mercantil, en su dictado, levantamiento de su institución. No rige la audiencia previa. El ejercicio abusivo de funciones, el 220 del Código Penal Federal, no viola el derecho fundamental de aplicación ni viola el derecho en su vertiente de taxatividad. Ejecución de sentencia. Los pagos parciales de la parte vencida haga para su cumplimiento deben aplicarse al importe de la condena que se encuentra fijada en cantidad líquida. Divorcio o compensación económica prevista en el 342 del Código Civil del Estado de Guanajuato, en donde lo jurídicamente relevante es que el cónyuge solicitante haya asumido las cargas de trabajo, el hogar y cuidado de los hijos en mayor medida que el otro, en detrimento de sus posibilidades de desarrollarse. ¿Qué más? Detención o retención arbitraria del imputado y las diligencias irregulares practicadas por la policía sin autorización del Ministerio Público generan la invalidez de las pruebas derivadas de aquellas. Ya habíamos visto una en cuanto al reconocimiento. Derecho a una justa indemnización por violaciones de derechos humanos, su relación con el derecho de daños, parámetros que rigen la individualización de los montos que le integran. Se debe atender la multiplicidad de consecuencias del hecho ilícito, determinación del quantum. El artículo 1796 del Código Civil de Querétaro, al imponer límites a la individualización de las indemnizaciones por responsabilidad civil en casos de fallecimiento, es inconstitucional. Derecho a la propiedad intelectual, su conceptualización como vertiente del derecho a la propiedad y sus manifestaciones de carácter patrimonial. Derecho a la justa indemnización, el Estado tiene la carga de argumentar y probar que cumplir con el pago de una condena puede afectar a la ciudadanía. Derecho a la igualdad y no discriminación, interpretación del trabajo cotidiano del hogar. Está peculiar, dice, en aras de proteger el derecho a la igualdad y no discriminación que debe regir la compensación y para evitar razonamientos estereotípicos acerca de los roles familiares, el elemento de cotidianeidad en el trabajo contenido en el artículo 446 del Código Civil del Estado de México debe entenderse solo como una exigencia de que estas cargas domésticas y de cuidado fueran asumidas de forma habitual o frecuente en mayor medida que la pareja y no como un requerimiento de prioridad exclusiva sobre otras actividades, lo que el solicitante debe acreditar como dedicación cotidiana para acceder al mecanismo resarcitorio en que las labores de cuidado en el interior de las familias fueron realizadas habitualmente y en su mayoría por él y que le generó un empobrecimiento respecto de su pareja sin perjuicio de otras actividades que pudo desempeñar durante la vigencia de la relación, lo que debe ser valorado por juez en el caso concreto para graduar el monto de la compensación. ¿Qué más tenemos? Derecho a la ejecución de sentencias como parte de la tutela jurisdiccional efectiva. Dice, el derecho que como parte es relevante por la instrumentalidad, a un medio ambiente sano, su núcleo esencial. Esto es para administrativo, análisis de los servicios ambientales, vulneración de cualquiera de sus dos dimensiones constituye una violación de aquel. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad supuestas en los que este derecho obliga a los jueces a ejercer sus facultades en materia probatoria. Derecho humano de acceso a la justicia en condiciones debe garantizar en sus dimensiones jurídica, física, humano, obligaciones que tienen las autoridades cuando una persona alega tener una discapacidad y solicitan algún ajuste del procedimiento. Su alcance se proyecta a todas las vertientes jurídicas de las relaciones de consumo, derecho del menor a tener visitas y convivencias con sus padres, la provisión de cambio unilateral de residencia del progenitor custodio durante el juicio en que se derive ese derecho constituye un límite válido a la libertad de tránsito. Bueno, pues ahora dice eso la Corte, que hay que ponderar desde luego la forma de privilegiar la convivencia, derecho de visitas y convivencias de los menores de edad con sus padres. El juez que provee en definitiva lo atinente al cambio de residencia del progenitor custodio debe atender al interés superior del menor y evitar una injerencia arbitraria en el proyecto de vida de las partes. Permite comparar entre marcas el derecho de autor, no viola la seguridad jurídica, legalidad, derecho de réplica, su procedencia solo depende de la calidad de la información y no de la persona agraviada. Las medidas procesales, el famoso solicitante no constituye manejado su derecho a libertad de expresión, información oficial se exige verificabilidad reforzada. Derecho a réplica, el 19 séptimo de la ley reglamentaria es inconstitucional.
dice que el precepto citado al establecer que el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica cuando verse sobre información oficial atenta contra uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, la deliberación pública informada. Demás temas de réplica, derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes a una vida libre de violencia, constituyen límites válidos a la aplicación de normas de derecho constitucionario o indígena. Deben de considerarse para el derecho de los menores de edad a un nivel de vida adecuado. La determinación de la capacidad económica del deudor alimenticio debe considerar todos los recursos por medio de los cuales una persona puede satisfacer sus necesidades materiales, obligación del Estado de la protección alimentaria, realización de ajustes razonables al derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, delincuencia organizada, la emisión y aplicación de la legislación en esa materia por parte de las autoridades locales son inconstitucionales. Delincuencia organizada, interpretación del artículo 41, segundo párrafo de la Ley Federal relativa en su texto anterior a la reforma de 16 de junio del 2016. Defensa adecuada del proceso penal mixto. Cuando no exista constancia que acredite que el defensor es licenciado en Derecho, se debe reponer el procedimiento para que el juez investigue. Declaración de infracciones emitidas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. La imposición de sanciones carece de relevancia o impacto dentro de un juicio de responsabilidad civil. Daños punitivos. Es inaplicable esta figura en los casos en que el Estado es la parte demandada. Mira, muy interesante. Se cambia este criterio por mayoría de 3 votos. Daños patrimoniales extrapatrimoniales generados por violencia intrafamiliar. Su resarcimiento puede mandarse en la vía civil por responsabilidad subjetiva. Documentos en juicio mercantil. La carga procesal de exhibir la copia sellada de su solicitud prevista en el artículo 1061, fracción 3 del Código de Comercio, solo se refiere a los existentes en archivos, protocolos o dependencias públicas. Cheques el artículo 194, segundo párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé la procedencia de su objeción ante la notoria alteración o falsificación, no viola el principio de seguridad jurídica. El 385 del Código Civil de Quintana Roo no vulnera seguridad jurídica. Las costas de los artículos 151 y 159 del Código Procesal Civil para Morelos no violan el principio de igualdad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los juzgadores deben atender a su finalidad, optar por la solución jurídica que la haga operativa. El artículo 186 del Código Civil del Estado de México, que prevé el límite del monto de la cláusula penal, no vulnera el principio de autonomía de la voluntad. El control de la detención y autovinculación al proceso al tratarse de actuaciones procesales distintas deben señalarse como actos reclamados para que el juez de distrito esté en aptitud de analizarlos. Muy interesante esta jurisprudencia, vamos a tomarla muy en cuenta. Compensación en su relación con el reconocimiento de la doble jornada laboral, compensación e interpretación de la fracción sexta del artículo 67, más temas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. La facultad de dicho organismo por dictamen con el carácter de título ejecutivo no es vulneratoria del derecho a acceso a la justicia. La misma Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros no se vulnera el principio de igualdad, no se vulnera el principio de seguridad jurídica, no se vulnera el derecho de audiencia, no viola los derechos fundamentales de libertad de trabajo, el tema de los comisarios. El cambio de situación jurídica no se actualiza cuando en el juicio de amparo indirecto se reclaman de manera autónoma y destacados actos de tortura en el contexto de un procedimiento penal. La omisión del juez de declarar la caducidad por la inactividad del actor no transgrede el principio de acceso a la justicia, ni opera, el que pueda operar aun cuando lo único pendiente del juicio es la situación previa sentencia, no vulnera el derecho de acceso a la justicia, no viola el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el principio de igualdad, la audiencia, Código de Procedimientos Civiles por el Distrito Federal, su expedición, ejercicio de las facultades extraordinarias del Presidente de la República es constitucional. Los bienes susceptibles de adjudicación directa que se refiere el artículo 1412 bis del Código de Comercio, este concepto comprende a todos aquellos que pueden ser embargados no solo los inmuebles. Y autovinculación al proceso, por regla general, el juez de distrito
Para resolver el juicio de amparo promovido en su contra, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación. Temas de prueba del 75, muchísimos criterios, estamos a punto de terminar los de primera sala.